Espada. Qué difícil es, físicamente hablando, predicar después de tener un encuentro con el Espíritu Santo tan intensamente. Dije físicamente porque espiritualmente eso es lo correcto, eso es lo indicado y lo necesario, porque ¿cómo vamos a poder hablar de aquel con el cual no tenemos intimidad? ¿Cómo vamos a poder predicar en alguien que realmente no sentimos, no conocemos? Por eso la importancia de adorar a nuestro Señor, por eso la importancia de tener estos momentos que tuvimos ahorita, porque allí en esos momentos no podemos hacer otra cosa más que disfrutar de su presencia. Y la verdad es que es raro que se puedan dar esos momentos en otro lugar. Esos momentos de intimidad con el Señor se llevan a cabo de una manera plena, quiero aclararlo, de una manera plena, porque sí, claro que cada uno de nosotros podemos tener intimidad con el Señor en nuestra habitación, en nuestro aposento, como la misma palabra lo dice, orando, haciendo devocionales al Señor. Pero no es lo mismo que cuando estamos en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo en el momento en que lo hacemos de la manera en que bíblicamente fue pactado con Dios y su iglesia, fue pactado con Dios y su novia. Entonces, en estos momentos, pues lógico que el Señor se manifiesta y se manifiesta bien, ¿verdad? Entonces, es muy placentero en el plano espiritual hablar de aquel con el cual uno acaba de tener una intimidad hermosa, plena, pero sí físicamente pues queda uno así hasta como que hablando. Por eso ahí es donde se entra lo difícil, ¿verdad? Y bueno, vamos a la Biblia, en Marcos 10:32, de hecho vamos a escudriñar el Evangelio de Marcos a partir de esta cita, porque vamos a tener una pequeña serie ahorita que están entrando estos tiempos donde religiosamente se le dice los tiempos de la Cuaresma, ¿verdad? Curioso porque antes de que el Señor alcanzara sus caminos del cristianismo, yo tuve la oportunidad de estudiar teología dentro de la religión romana y de veras que cuando estudias la Biblia, incluso la historia, no solamente la Biblia, sino te vas a la historia, te das cuenta de una serie de enredos que hacen luego con las festividades. Cuaresma viene de 40. Cuaresma viene de los 40 días que nuestro Señor Jesús estuvo en el desierto. Si se acuerdan, ¿verdad? Después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo por allá 40 días, 40 noches. Y bueno, pues no les voy a predicar de eso, definitivamente no les voy a predicar de eso, porque eso no tiene nada que ver con las épocas en las cuales nuestro Señor Jesucristo llega a Jerusalén para que se cumpliera lo que estaba escrito referente al nuevo pacto, referente al sacrificio en la cruz, referente a lo que se conoce como Semana Santa. Sin embargo, esa palabra Cuaresma la traen precisamente de esos 40 días del desierto. Repito, no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia nos muestra, ni con lo que la historia hebrea nos muestra de lo que sucedió. El acontecimiento de esos 40 días, 40 noches en el desierto, fueron mucho antes de que llegara la Pascua, en la cual nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar de la manera bíblica, no de la manera religiosa, ¿verdad? Como lo llegamos a conocer. Yo creo que la mayoría, porque
pues creo que no hay latinoamericano que no haya salido o que siga por ahí todavía dentro de esa religión oficial, ¿verdad?, de Latinoamérica, donde se nos enseñaron una serie de doctrinas que desafortunadamente están muy lejos de la verdad bíblica. Entonces, en estos momentos vamos a escudriñar, vamos a hacer una predicación expositiva de lo que es la pasión de Cristo. Va a ser una serie, no sé si terminando los días de Semana Santa, a lo mejor el Señor ya culmine con esta serie o a lo mejor la prosigamos, pero el chiste es que vamos a ir viendo paso a paso lo que sucedió en lo que se conoce como la pasión de Cristo. Y el tema que vamos a llevar el día de hoy precisamente se va a llamar Preparando la pasión del Cristo. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Le pueden bajar un poquito el valor, por favor? Ahí lo más breve, por favor. Y aquí en Marcos 10:32, la palabra de nuestro Señor dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día él resucitará. Señor, muchas gracias, Padre, por estos momentos tan privilegiados que tenemos tus hijos, de poder escuchar tu palabra, de poderla vivir, de estremecernos, Señor, con cada uno de los consejos que tú nos das y con cada una de las palabras de aliento que traes a nuestras vidas, Señor. Hoy vamos a tocar temas sumamente importantes, Dios. Como lo escuché de algún teólogo, vamos a entrar en Tierra Santa. Cuando se habla de tu pasión, Señor, cuando se habla de esta escena del teatro de Dios en el cual expones toda la majestuosidad, Señor, de tu humildad, toda la majestuosidad, mi Dios, de tu amor sobre la humanidad, sobre la tierra. Cuando tú expones estos temas, Señor, estamos entrando en Tierra Santa. Y bendito Dios Todopoderoso, te pido que me des de nuevo para poder expresar lo que tú quieres que nosotros escuchemos, expresar, Señor, a través de mi boca, todas esas palabras de vida eterna que vienen de lo alto, para que cada uno de nosotros podamos comprender realmente tu carácter, tu propósito en nuestras vidas, tu propósito, Señor, que tú tienes y que tú tuviste, Padre mío, para rescatarnos de la maldad de nuestros pecados, Señor. Estamos, Padre mío, tocando estos temas tan importantes. Por eso invoco el precioso poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida y sobre la vida de todos los oyentes de esta palabra, Dios, para que nosotros podamos comprender plenamente toda la enseñanza que nos darás, mi Dios. Somos tuyos, Padre mío, te pertenecemos. Ayúdanos a entender todo lo que nos quieres decir el día de hoy. En el precioso nombre de Jesús en Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Acabamos de escuchar algo que nuestro Señor Jesús le vino diciendo a sus discípulos desde casi cuando inició su ministerio, desde casi cuando
los llamó a cada uno de ellos, en su mayoría a ellos pescadores. Y Él, cumpliendo con las profecías de todos aquellos ministros que habían antecedido la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba de cada una de esas profecías mesiánicas. Pero hay algo que tenemos que comprender desde un principio, amados. Y esto se los voy a decir porque, como hace 8 días les comentaba, cuando yo leí el nombre a cada uno de los mensajes que el Señor trae a la congregación, es porque necesitamos desde un principio saber hacia dónde vamos, saber cuál va a ser el mensaje que el Señor nos va a dar el día de hoy. Porque si desde un principio no sabemos a dónde vamos, si desde un principio tenemos otras expectativas a lo que la palabra del día de hoy nos va a decir, pues es muy fácil, ¿verdad?, que no comprendamos lo que el día de hoy el Señor quiere poner en el corazón. Por eso es que desde ahorita nosotros debemos de entender algo. Nuestro Señor Jesús, cuando anunciaba su muerte a sus discípulos, nunca piensen ustedes que lo hizo con tristeza, con sentimiento, con frustración, porque eso es lo que el ser humano llega a generar en su corazón, porque nosotros los seres humanos tenemos un corazón muy distinto al corazón de Dios. Por eso Jesús dijo claramente que nosotros nunca nos fiáramos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Él nunca ha querido que nosotros nos guiemos conforme a la manera de pensar y conforme a la manera de sentir del mundo. El que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario no fue el plan B. No crean que fue, como Adán y Eva hicieron algo que se les salió de las manos, pues ahora vamos a tener que hacer algo para remediar lo que aquellos echaron a perder, y todo esto, pues como se les salió de las manos, tengo que hacer un plan B para que esto se lleve a cabo. No, amados, este no era el plan B, porque esto estaba escrito ya desde antes de la fundación del mundo. Es más, nuestro Señor Jesucristo no nos salvó en esa cruz hace 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había salvado. Nada más que todo lo que se manifestó hace 2000 años en el Calvario fue precisamente para que tú y yo supiéramos de esa salvación que nuestro Señor Jesucristo ya tenía predestinada para la humanidad. Yo sé que estoy hablando en términos teológicos, que a lo mejor no los podemos comprender al 100%, pero en algún momento los vamos a comprender. Aquí, lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos era algo que tenía que suceder, y como ahorita yo les estoy diciendo el título de este mensaje, para que desde ahorita sepamos el destino del viaje que vamos a iniciar en estos momentos. Jesús, eso era lo que quería hacer con sus discípulos, decirles: ese es el fin del viaje conmigo. Voy a llegar a Jerusalén, y ahí en ese lugar me entregarán a todos aquellos sumos sacerdotes, aquellos romanos que me llevarán a la cruz, me escupirán en la cara, harán una serie de cosas en contra de mí. Creo que todos conocemos lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Y es algo que sentimentalmente hablando da mucha tristeza. Claro que da mucha tristeza. De hecho, nuestro Señor Jesús tuvo sentimientos antes de llegar a la cruz del Calvario, en el monte de Getsemaní. Él lloró y sudaba como gotas de sangre. Sin embargo, Él mismo lo dijo: pero que no se me haga, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque era un plan que no era el plan B, era un plan que ya estaba predestinado para que se llevara a cabo. Entonces, sabemos que todo estaba ya orquestado por Dios de esa manera, y era de esa forma como tenía que haber sucedido. En Isaías 53:1 encontramos esa profecía mesiánica
que fue escrita aproximadamente 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a ese pueblito de Belén. Y vean lo que decía nuestro Dios a través de la voz del profeta, con signos de interrogación. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren, voy a ir haciendo exégesis de esta cita, voy a ir haciendo pausa porque es muy importante cada una de las cosas que estamos ahorita leyendo. Porque aquí vamos encontrando algo que nos va quitando vendas de los ojos, amados. Miren, estaba profetizado que nuestro Señor Jesús iba a ser un hombre que no iba a tener hermosura. Estamos hablando de hermosura física, claro está, ¿verdad? Porque Él es el más hermoso de lo hermoso, espiritualmente hablando. Pero precisamente porque era la intención de Dios que Él no llegara a este mundo en un superpalacio, porque era importante que no llegara a la ciudad más grande de este mundo, o al reino de Roma, o cosas por el estilo. No, Él quiso que llegara a un pesebre en un pequeño pueblito llamado Belén. Y aparte de que fue en un pequeño pueblito, no fue en la mejor casa del pueblo de Belén, no fue ni siquiera en una casa, ¿verdad? Fue en un lugar totalmente pobre, totalmente humilde. Y estamos viendo que el profeta Isaías incluso está diciendo que físicamente él no iba a tener hermosura. ¿Por qué hago énfasis en esto que estamos leyendo? Porque precisamente cuando Jesús decía: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, cuando nosotros venimos, como lo íbamos platicando ahorita, de una religión en donde se nos estuvo hablando una serie de mentiras, empezábamos a hacer una cosmovisión, empezábamos a hacer como una película de algo que no era lo verdadero. Entonces, cuando tú haces una película en tu mente de algo que no es lo verdadero, simplemente estás viviendo algo totalmente irreal. Y en el momento en que encuentras lo verdadero, pues o una de dos: o realmente te vas a sentir gozoso de que estás encontrando lo verdadero, o simplemente no lo vas a querer reconocer porque tú piensas que lo falso es lo bueno y lo bueno es lo malo. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, ¿qué sucede? A nosotros, de donde veníamos, se nos enseñó que había una persona ahí crucificada que era con una barba güera, con ojos azules, ¿verdad? Muy delgado. En alguna ocasión habíamos platicado también de eso, cuando que vemos que era un carpintero, y un carpintero de aquella época que no tenía una sola herramienta eléctrica, ni mucho menos tenía que tener una corpulencia. Imagínense un carpintero de Jerusalén, de Nazaret, era una zona costera. O sea, ¿qué hacen los carpinteros en las costas? Pues nada más imagínense las vigas, lo que pesa una viga para ir construyendo un barco. Imagínense la fortaleza que tenía nuestro Señor Jesús. Y Él no era aquel hombre que lo ponen así con una barba cerrada, una melena muy larga, y no, nada que ver. Es más, ahí en el internet ustedes pueden buscar el verdadero rostro de Jesús, y precisamente geólogos e historiadores fueron buscando qué era lo que más se asemejaba al rostro de Jesús. Y les voy a decir una cosa: se van a sorprender. Si son muy sentimentales o si son muy vanidosos, se van a decepcionar de aquel Jesús que nos presentaba la religión, o que nos presenta, ¿verdad? Porque nos sigue presentando. Incluso en estas épocas hacen
Via Crucis y esa serie de cosas que la verdad van totalmente en contra del corazón de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso de que se presente a nuestro Señor como un hombre derrotado, que se presente de una manera teatral en la cual la gente, en vez de que realmente eso los haga acercarse al corazón de Cristo, no, lo empiezan a ver con ese corazón humano, ese corazón sentimentaloide. Yo me acuerdo muy bien, precisamente aquí yo venía cada año, Semana Santa, aquí iba yo a ver la procesión del silencio y me ponía a llorar, decía, ay, pobrecito, pobrecito. O sea, eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo quería darle a entender a su gente, ¿no? Él sí murió en esa cruz, y de la manera que lo hizo era como ahorita lo estamos diciendo, porque era el plan A. Eso ya estaba predestinado, eso ya estaba profetizado. De esa manera se tenía que llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Tenía que ser masacrado de esa manera. Porque ¿cómo es como se lleva a cabo un sacrificio para que se cubran los pecados? Agarran un cordero. ¿Y por qué un cordero? Porque un cordero no es como algún otro animalito. Cualquier otro animal se defiende y se echa a correr y tiene instinto de incluso atacar en el momento en que tú lo quieres sacrificar o le quieres hacer algo. Y un corderito no. Un corderito tú lo tomas de los cuernos, de donde lo agarras y lo llevas a donde quieras, y él no dice nada. No abre la boca, no te ladra. Un perro, tú tratas de hacer algo y te ladra, gruñe, hace algo. Pero un corderito no. Y todo esto estaba preparado precisamente para que tú y yo pudiéramos ser redimidos de nuestro pecado. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos viendo cómo se nos está dando otro panorama muy diferente del Jesús que nos presentaron en la religión. El Jesús que nos presentaron en la religión no tiene nada que ver con el poderoso Jesús que tú y yo conocemos a través de la Biblia. Entonces, por eso quise hacer énfasis en esto que Isaías nos está mostrando, que Jesús, así de la manera como no iban a nacer en un palacio, iban a nacer en un pesebre, tampoco iban a nacer físicamente con ojos azules, con esa barba, con esa melena, eso que nos presentan por principio de cuentas en una cruz en donde nuestro Señor Jesucristo no se encuentra. Él está vivo, Él resucitó, y ahorita lo que acabamos de leer, Él mismo diciendo lo que iba a suceder, también profetizó lo que iba a pasar al tercer día. Iba a resucitar, Él no está en esa cruz. Y el día que estuvo en esa cruz no estuvo con ese cuerpo todo flaquito, no estuvo con esos ojos, con eso que el hombre ha querido darnos a conocer. Él no es Jesús. Entonces, aquí vemos cómo el profeta Isaías nos está hablando de lo que iba a suceder 750 años después aproximadamente de que él estaba escribiendo esta profecía. En el 3, regreso al 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Se dan cuenta que todo lo que se profetizó 700 y tantos años antes
de que esto sucediera, sucedió tal cual. ¿Se dan cuenta cómo incluso está hablando de que Él murió entre los ricos? ¿Sí recuerdan en dónde fue enterrado? Fue José de Arimatea el que le prestó su tumba. José de Arimatea era uno de los hombres más ricos de Jerusalén. O sea, todo exactamente lo que el profeta Isaías estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo se fue cumpliendo tal cual. No como en el Via Crucis lo vemos, no, porque eso es una escena, como les digo, totalmente sentimentaloide, que no tiene nada que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo estaba entregando en debilidad para mostrar el verdadero poder de Cristo Jesús. Y aquí el profeta Isaías dijo claramente lo que sucedería en aquellas épocas de Herodes. Todo esto fue por causa de nuestra naturaleza pecadora. Y aún la verdad es que esa pecaminosidad que sigue habiendo aún incluso en los cristianos, aún incluso en todos los que hemos nacido de nuevo, porque como Pablo lo decía, ¿quién me librará, verdad, de esta carne que yo quiero? Por más que quiero hacer lo bueno, mi carne me dice que haga lo malo. Y mientras vivamos en este cuerpo corrupto, vamos a tener ese problema del pecado. Sin embargo, el Cordero de Dios que vino a quitar, ¿a qué? Quitar el pecado del mundo, Él es el que ahora nos guarda entre sus alas. ¿Y por qué dije quitar? Porque antes, como ahorita lo comentábamos, los corderitos que llevaban los judíos al altar para cubrir sus pecados hacían una función totalmente diferente a la del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Anteriormente solamente se cubrían los pecados del mundo. Jesús vino a quitar el pecado del mundo, claro, de todo aquel que le cree. Anteriormente, cuando nosotros estábamos en la religión, era exactamente lo mismo que pasaba. Porque si nosotros empezamos a comparar todas las liturgias que los fariseos llevaban en aquel entonces, son las liturgias que ahora vemos en las religiones, a final de cuentas. Porque eso es lo que hace la religión. Hacer rituales para con eso cubrir los pecados. Y por eso es que cada 8 días tienen que volver a repetir los mismos rezos para volver a cubrir los pecados de la semana. Y tienen que pagar indulgencias para cubrir los pecados. Y tienen que hacer una serie para cubrir, o sea, llevan las mismas liturgias que se llevaban en el antiguo pacto. Pero todos aquellos que en Él hemos creído, hemos sido rescatados y hemos entrado al nuevo pacto en el cual Él ha quitado el pecado de nosotros. Él entregó su vida precisamente para que tú y yo ya estuviéramos totalmente limpios de los pecados que cometimos, estamos cometiendo y que cometeremos. Claro, a los que realmente se han arrepentido aún de los pecados que cometerán. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un nacido de nuevo, ahora cada pecado que llegas a cometer ya no lo practicas por principio de cuentas. Y cuando, como decía don Chespirito, ¿verdad?, se me chispoteó. O sea, es muy diferente a que lo practiques, a que lo hagas con agrado, a que lo hagas premeditadamente, ¿verdad? Eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo, cuando él decía, ¿quién me librará de esto?, era porque él estaba renuente, odiaba el pecado que su carne lo llevaba a hacer, pero no ejercitaba el pecado. Esa es la diferencia de un nacido de nuevo. Esa es la diferencia de alguien que ya no camina como el mundo camina. Podemos alardear un amor extremo a Jesús, pero el egoísmo siempre delata a aquel que no es nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo siempre buscará la manera de agradar al Señor. Pero el religioso, y vean, o sea, puedes conocer personas muy religiosas y nosotros los pastores, si en algo tenemos experiencia,
es en detectar a las personas religiosas, es en detectar a alguien que cuando te ve habla sin decir groserías, cuando te ve habla como si fuera cristiano, y gloria a Dios, aleluya, y no, pues estoy tratando esto, lo otro, pero cuando de repente lo ves por ahí en la calle, y lo ves hablando de una manera muy diferente de la manera que te habla a ti, muy diferente de la manera que le habla incluso a los hermanos en la iglesia, y cosas así por el estilo. Y no estoy hablando de la gente que apenas está empezando a caminar en el Señor, Estoy hablando, un religioso para reconocerlo ya necesita llevar por lo menos un año diciendo que es cristiano y no practicando lo que un cristiano verdaderamente practica, sino practicando lo que el mundo practica. ¿Y qué sucede? Que alardean, o sea, un religioso siempre va a alardear, por eso Jesús lo decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Y siguen haciendo, aunque ya no exista esa religión, pero ese espíritu fariseo sigue existiendo, ahora se le llama el espíritu legalista. Que sí, que por afuera, ¿verdad? Por eso Jesús les decía a ustedes, son como sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado por afuera lo ves muy bonito, pero adentro del sepulcro, ¿qué es lo que hay? Muerte, ¿verdad? Algo que se está pudriendo, algo que huele feo. Eso es el religioso. Eso es aquel que dice amar a Jesús, pero no hace absolutamente nada por comprometerse al amor con Jesús. ¿Verdad? Es igual como en un matrimonio, ¿verdad? Es igual cuántas veces hay personas que sí dicen, es más, se llegan a comprometer públicamente en la iglesia, esto, lo aquello, pero no cumplen con el gasto. Pero no hacen lo que debe de hacer un marido o una esposa, no cumplen de la manera como debe de ser. Entonces ahí es donde dicen, no, pues aquí es nada más porque querían que la gente supiera que tenían un matrimonio, pero sin embargo no llevan a cabo su matrimonio por nada. Y peor también, ¿verdad? Que ellos, que sí, dicen yo te quiero mucho, eso sí, pero cuando nos casamos, no, pues luego vemos, nunca se quieren comprometer. ¿Por qué? Porque realmente no hay amor. Y es lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Sí, de labios, sí, yo amo mucho al Señor, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Hace rato yo estaba hincado diciéndole mis amores al Señor, pero ¿de qué me va a servir estar hincado delante del Señor o delante de ustedes diciéndole te amo, si al rato en la calle ustedes ven que me estoy agarrando a golpes con la gente, que ando danzando a fulanito, a sultanito, que me ando embriagando, que me ando drogando, que ando haciendo de las mías? De nada sirve el que yo haya aparentado religiosamente, porque eso es lo que hace la religión. La religión incluso te dice, ahora híncate, ahora te paras, ahora saludas, ahora haces esto, y como robot, y como, porque eso es religión. Pero nuestro Señor Jesucristo no es religión, hermanos. Él es relación. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos una verdadera relación con Él. Miren, siguiendo ahí en Marcos, les dije que no pierdan esa cita, Marcos 10, ahí en el 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieren que yo les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, digan conmigo gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ándale, eran políticos, yo creo, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. Pueden beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos, como buenos políticos, dijeron, podemos. Y luego Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautizo que yo soy bautizado, serán bautizados. Ya les estaba profetizando algo también. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda
no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los otros 10 comenzaron a enojarse. Yo cuando leía esto, yo dije, no, se ve que inmediatamente vino un celo, ¿verdad? Bien, imagino, o sea, eran 12 discípulos y 2 de ellos diciendo esas cosas. Yo me imagino que los otros se empezaron a enojar. ¿Y cómo le preguntas eso al Señor? Hombre, o sea, Él nos está anunciando cómo lo van a matar. Él nos está anunciando que lo van a azotar, nos está anunciando que le van a escupir en la cara, nos está anunciando que lo van a crucificar, que lo van a tratar como al peor de los ladrones, a nuestro maestro. Y ustedes preguntándole que quién va, si está a la derecha y a la izquierda, en su gloria. O sea, en vez de que digan, oye, Señor, primero va a venir la cruz, yo quiero estar contigo ahí en la cruz. Y todos sabemos que ni uno de ellos estuvo en la cruz. Todos sabemos lo que hicieron. Y sin embargo, los 10, dice, se enojaron contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes. Fíjense, no se estaban enojando por eso. Estaban enojando porque ellos también querían estar al lado de Jesús. O sea, se estaban enojando diciendo, oye, ¿por qué tú quieres estar? A mí me corresponde, yo soy el que tengo que estar con Jesús en su gloria. Pero nadie de ellos estaba pensando en la cruz, nadie de ellos estaba pensando en el sufrimiento que realmente nuestro Señor Jesucristo iba a vivir. Y eso es precisamente lo que nos sucede a ti y a mí, amado. Con tristeza lo digo, aún los nacidos de nuevo. Se los digo porque muchas veces entre pastores llegamos a tener una serie de sorpresas, de ver que llegas a algún evento y que haya personas que son siervos del Señor, cuando que el Señor nos dice, cuando tú te quieras dar un nombre, di que eres un siervo inútil. Así nos dice el Señor. Sin embargo, muchas veces siempre andamos buscando los primeros lugares, abandamos, ¿verdad? Yo también. Que llegamos a soy pastor, yo tengo que estar hasta adelante, a mí me tienen que dar un trato, a mí esto, a mí lo otro, a mí aquello. Amados, es algo por lo que nacimos todos. Precisamente por eso la caída de Adán y de Eva, por ese protagonismo con el cual el ser humano siempre quiere vivir. El ser humano siempre quiere ser el protagonista, cuando que el único protagonista es nuestro Señor Jesús. Él es el único que debe de ser el protagonista de nuestras vidas, y más tratándose de lo que se estaba tratando aquí, de la pasión de Cristo. Seguimos leyendo, dice en el 43, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito del Señor. Él vino no para que nosotros le sirviéramos a Él. Él vino a servir para que fuera Él el Cordero que iba a quitar esa mancha, ese pecado que tiene el mundo entero. Él vino a eso, vino a servir. Antes de la última cena, ustedes recuerdan lo que Él hizo. Le lavó los pies a los 12 apóstoles, incluyendo a Judas. Eso fue lo que Él hizo. Vino a servir. Y la Biblia nos dice constantemente que el único que debemos y que es digno de imitar se llama Cristo Jesús. La Biblia no nos dice incluso que imitemos al rey David, no nos dice que imitemos a Pablo, ni que imitemos a Pedro, ni que imitemos a María, ni que no. La Biblia nos habla solamente de imitar al único digno de imitación, que es Cristo Jesús. Y Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que miren cómo echo fuera los demonios, miren, aprendan de mí
va a venir el mal en dos partes, miren, aprendan de mí, cómo tengo mucho poder para hacer esto y deshacer. No, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Eso fue lo que dijo que aprendiéramos de Él. Pero sus discípulos, al igual que tú y yo, nos ganaba el protagonismo. Nos empieza a ganar el protagonismo de tal manera que no ponemos nuestra mirada en la cruz. Y esto lo digo también con mucha tristeza y mucho celo y mucho respeto a otras doctrinas. Pero el gravísimo problema que está existiendo ahorita en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es que hay un protagonismo tremendo, en donde esta cita que leímos ahorita de Isaías, la empiezan a tergiversar de tal manera que como ahí el profeta Isaías hablaba de que nuestro Señor Jesucristo por sus llagas nos iba a sanar, es más, no dice sanar, nos iba a curar. Y la palabra curar, los hebreos la usan de la misma manera que para salvar. O sea, es lo mismo curar que salvar. Entonces, aquí, esta cita no está hablando de que ahora nosotros ya tenemos que estar sanos físicamente, de que ya no debe de haber enfermedad en nuestros cuerpos. No, amados, no está hablando de eso. Está hablando de que nos vino a salvar. Está hablando de que nos vino a curar el alma. Esa alma que estaba corrompida, esa alma que estaba comprada por Satanás. Ahora Él vino, y como hace ratito en la alabanza lo decían los salmistas, llegó hasta las tinieblas a arrebatarle las llaves de la vida y de la muerte. Nuestras almas ahora fueron compradas a precio de sangre. ¿Por qué? Porque efectivamente el enemigo tenía potestad sobre él, y lo sigue teniendo sobre los que nos han entregado a Cristo, porque Él es el príncipe de este mundo. En la soberanía de Dios, Dios le permitió al enemigo, al diablo, que Él sea el príncipe de este mundo, y por eso es que en este mundo se practica el mal y el pecado de una manera tranquilita y sin problemas. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo precisamente en esa cruz. Y para aquel, todo aquel que en Él cree, ya no se pierde, ahora tiene vida eterna. Y entonces de esa manera es como ahora nosotros hemos sido rescatados del poder del enemigo. Pero ¿qué sucede? Él es el protagonista, no tú ni yo. Él, si en su misericordia te quiere sanar físicamente, gloria a Dios. Pero esas doctrinas ahora se atreven a exigirle a Dios sanidad. Se atreven a decir, es que no es legal que tú estés enfermo, porque Isaías 53 dice que por su llaga fuiste tú curado. Y como ya Isaías dijo que tú eres curado, no es legal que un cristiano esté enfermo. Amados, imagínense entonces, Pablo no era cristiano, yo creo, ¿verdad? Que tenía un aguijonzote bien tremendo, y no una enfermedad. Y ahí vemos en los hechos como muchos de los discípulos se llegaban a enfermar. Apóstoles, pastores, se llegaron a enfermar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver esa cita con lo que la gente anda diciendo para ponerse Dios como los protagonistas. Como diciendo, nosotros tenemos todo el poder para hacer esto y para deshacer, para decretar, para empezar positivo, amados, el único que decreta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí está su decreto, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ese es su decreto. Luego aquí encontramos en el último verso, en el 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso todos lo sabemos, y precisamente ese fue el propósito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos nos enojamos al ver que no se preocupen por nosotros, pero no consideramos nunca el desprecio que le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Ellos estaban bien enojados. ¿Por qué? Porque no los estaban considerando a ellos para que estuvieran a la diestra del Padre, ¿verdad? Para que estuvieran en la gloria, para que estuvieran como protagonistas.
Pero en ningún momento ellos pensaron en lo que Jesús les estaba confesando, les estaba profetizando, que iba a ir directo al matadero ahí en Jerusalén. Y eso es lo que desgraciadamente nos llega a pasar muchas veces a nosotros, pero sobre todo a los que realmente no conocen a Dios, dicen que lo conocen. Tú sabes más en estas ciudades religioso-ortodoxas, donde todos piensan que son hijos de Dios. Tú vas y con todo y que los estás viendo que se estén drogando o que están en cualquiera de esos múltiples pecados, y tú les dices: oye, ¿no te gustaría conocer a Dios? Es muy raro que alguien te diga: ay, sí, dime cómo, ¿verdad? Muy raro. La mayoría te dicen: ¿dice eso? Yo lo conozco. Desde chiquito yo he ido a misa, yo fui bautizado, fui a mi primera comunión, a la confirmación, esto, lo otro, aquello, bla, 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 y te dicen que sí conocen a Cristo. Pero la realidad es que es otra. Para muestra un botón. Por eso es que las ciudades están como están, por el desconocimiento verdadero de la palabra del Señor y de su persona. Un teólogo que escribió un libro muy bueno, se llama Tomás de Camping, escribió esto y se me hizo muy cierto. Es una descripción real de los que muchas veces decimos amar a Dios y realmente no lo amamos. Y dice eso en este libro, no recuerdo el nombre del libro, pero dice así: Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que llevan su cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, pero no su ayuno. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no hasta beber la copa del dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero pocos que le siguen en la indignación de la cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Muchos que lo alaban y lo bendicen siempre y cuando reciban consuelo de parte de Él. Pero si Jesús se esconde de ellos y los dejara por un tiempo, ellos caerían en la queja y se deprimirían profundamente. Eso es una gran verdad. Luego dice: pero aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos, los bendicen en tiempo de dificultad y de dolor, tanto como cuando están llenos de consuelo. Esa es la diferencia. La mayoría tenemos ese grave problema, y por eso una iglesia donde se predica la cruz de Cristo nunca vas a encontrar el éxito que tiene una iglesia donde se predica la gloria de Cristo. O sea, muchos pueden decir: bueno, es que pues la gloria de Cristo también está en la Biblia. Sí, claro que la gloria de Cristo está en la Biblia, pero la gloria de Cristo viene después de la cruz. Yo me estoy explicando. Y aquí el gravísimo problema es que la gente no quiere visitar la cruz, pero sí quiere estar en la gloria de aquel que rescató a los que tienen la intención de seguir a Jesús, no a sus promesas de Jesús. Porque ese es el gravísimo problema que ahora vemos en la actualidad. Hay veces que me da tanta tristeza ver cómo se pone el nombre de Jesús en estrados, en lugares en donde no tienen nada que ver Jesús ahí, porque los protagonistas son otros, en donde se habla de que vengan a este lugar para que obtengan su milagro, vengan a este lugar para que obtengan la tranquilidad en su vida, vengan a este lugar para que paren de sufrir, vengan a este lugar porque aquí se les van a resolver todos sus problemas. Jesús nunca predicó de esa manera, los apóstoles tampoco. Y ese es
el grave conflicto que hay en aquellas personas que llegan a un lugar en donde se les habla de la cruz. Jesús le dijo claramente a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿qué les dijo? Tomen su gloria, les digo, tomen su cruz y sigan. Ahora, algunos han hecho una teoría mítica de lo que Jesús dijo ahí. El tomar tu cruz no es que aguantes a tu suegra. El tomar tu cruz no es que aguantes tu trabajo porque eres maestro. El tomar, no. Porque seas cristiano o no seas cristiano, puedes tener suegra. Seas cristiano o no seas cristiano, puedes tener enfermedades. Eso no tiene nada que ver con la cruz que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Él, cuando dijo, tomen su cruz y síganme, Él después puso el ejemplo de lo que era tomar la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Él? Se negó a sí mismo. Recuerden cómo el mismo Poncio Pilato agarró y le empezó a hacer una serie de preguntas sobre la verdad y esto, lo otro, aquello, y Jesús le dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, en este momento ya vendría una legión de ángeles aquí a despedazarte y a despedazar tu reino. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, todos aquellos que han pensado que en Jesucristo van a encontrar la potestad, van a encontrar el poder. Yo, si me hago cristiano, ahora yo voy a tener esa autoridad para hacer esto y para deshacer. No, amado. La única diferencia que hay en alguien que verdaderamente ha venido a los pies de Cristo es que ahora eres salvo, y que el día que tu cuerpo ya no viva en este mundo, tu alma va a ir eternamente con el Señor y vas a tener una vida totalmente diferente aún en este mundo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús viene y nos da esa luz, es Él es la luz de este mundo, ¿verdad? Cuando Él viene, y yo cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo de una manera totalmente literal, amados, porque es muy romántico, ¿verdad? Decir, sí, Jesús viene a mi vida y hay canciones muy bonitas que hablan de la luz de Jesús. Puedes románticamente decir muchas cosas referente a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de una manera totalmente literal, cuando Cristo viene a tu vida, tú te arrepientes de lo que eras para vivir ahora esa vida en salvación, esa vida celestial. Ahora sí empiezas tú a ver un panorama totalmente diferente. Y cuando viene esa luz, tú ya no dejas de seguirlo. O sea, muchas veces he puesto ese ejemplo en lo natural. Nuestra vista, cuando ve algo hermoso, regresa a seguirlo viendo. O sea, ustedes vean, y lo digo con todo respeto, pero la naturaleza del hombre o de la mujer, sobre todo del hombre, ¿verdad?, es de que si de repente ve una mujer bonita, normalmente no hace eso. O sea, ve una mujer bonita y hasta regresa otra vez su mirada a voltearla. O algo más decente, ¿verdad? Un carro. A la mayoría de los hombres nos gustan muchísimo los carros. De repente, si tú sales aquí en cualquier calle de esta ciudad y de repente va pasando un Ferrari, un Testarossa, un carro que es raro que tú lo veas aquí, ¿qué hace tu mirada inmediatamente? O sea, otra vez, y ves el carro hasta que se va. Es más, a lo mejor te lo haces, porque es la naturaleza. O sea, tu mirada quiere seguir viendo lo hermoso. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, imagínense lo que pasa con nuestro Señor Jesús. No hay nada más hermoso que Jesús. No hay nada más hermoso que Jesús, no el que nos han representado en esos cuadros, en esas figuras religiosas. No, Jesús de Nazaret, el Cristo, el que está en estos momentos sentado a un lado de nosotros, hablándonos al oído, tocando nuestros corazones, reconciliándonos con el Padre, demostrándonos la verdad del reino celestial. Cuando tú conoces a Él, ya no quieres dejar de verlo.
Ya quieres seguirlo, quieres estar en todo lugar en donde Él se encuentre y donde se manifieste. Y eso es precisamente lo que seguimos viendo en Marcos. Aquí en Marcos 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe, ¿qué dice? Te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amados, aquí nuestro Señor Jesús nos está hablando de una manera parabólica de lo que en ese momento sucedió en el plano natural y en el espiritual. ¿Por qué? Porque no le dijo: vete, tu fe te ha devuelto la vista. No le dijo: vete, tu fe te ha salvado. O sea, la fe que tuvo Bartimeo para con nuestro Señor Jesucristo era una fe salvífica. No era una fe como la de esos milagreros de moda. ¡Ey! Y avienta la silla de ruedas, porque aquí amados, lo digo con mucho respeto, pero la mayoría de las personas que salen de esos lugares, aún hayan habido milagros, pero si no conocieron a Jesús el Cristo, no fueron salvos. De nada sirve que me haya sanado del cáncer si mi alma de todas maneras se vaya al infierno. Ese no es el mensaje, ese no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dio para pregonar. Nuestro Señor Jesús nos dio varias lecciones de esas situaciones. Él en una ocasión sanó a 10 leprosos. Ustedes deben de conocer la historia. Y de esos 10 leprosos, ¿cuántos leprosos regresaron? Uno solo. Y cuando regresó ese leproso, le dijo: tu fe te ha salvado. Lo que a los otros 9 no les dijo, porque los otros 9 no les siguieron. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú estás esperando, ya viene el domingo, en donde voy a alabar al Señor, donde voy a escuchar su voz, en donde voy a estar con mis hermanos, que son el cuerpo de Cristo, ya viene ese momento en el que voy a tener una intimidad con Dios. Eso, amado, esa es una señal de que has conocido realmente a Cristo, porque quieres estar con Él, porque lo has conocido. Es lo más hermoso que puede cualquier persona conocer en el mundo. Y no vas a querer dejar de seguirlo viendo, de seguirlo admirando, de seguir teniendo intimidad con Él, de seguirte gozando en su presencia. Eso es lo que sucede tanto en el viaje bíblico que tuvieron los apóstoles con Jesús, como en el viaje que cada uno de sus redimidos, de sus hijos, de cada uno de los cristianos que verdaderamente entregamos la vida al Cristo. Eso es algo por default que nos sucede a cualquiera que realmente conocemos al Cristo. Todo lo que Dios orquestaba era para que se cumpliera la profecía y para hacer un despliegue del carácter humilde de Cristo, amados. Como ahorita lo veíamos en Isaías. Isaías dijo claramente: él no iba a nacer siendo guapo. Es una mentira de los pintores, que por cierto la mayoría de los pintores religiosos eran homosexuales, eran pecadores, eran ateos. Curiosamente, la mayoría de todas esas pinturas religiosas que tú y yo teníamos en nuestra casa eran de esos pintores. Nada que ver, nada que ver. Isaías dijo claramente: él no iba a tener un rostro hermoso. Es más, los judíos, sí, hay judíos
muy guapo, muy lo que tú quieras, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la cara de un gringo. Y la mayoría de esas figuras, la mayoría son caras de un gringo, no de un judío. Pero olvidándonos de eso, porque eso no es relevante, aquí vemos claramente que el Señor se presentó siempre en humildad. Ya con eso estamos terminando el mensaje, pero sí necesitamos entender que lo primordial que nuestro Señor Jesucristo quiso dejarnos a ti y a mí es ese carácter humilde de nuestro Señor Jesús. Como ahorita lo comentábamos, Él lo dijo claramente: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dijo, de corazón, porque muchas veces uno puede expresar humildad. Es más, hay veces que la gente es tan bien educada que dices, qué humilde el director de la compañía fulanita de tal. No, es que es una persona que desde la cuna le enseñaron una educación tremenda, pero cuando lo conoces en intimidad te das cuenta que es un arrogante, que es un soberbio, que es un orgulloso, ególatra, de todo lo que termina en tría, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesús no era nada más humilde porque le lavó los pies a sus discípulos. En todos los ámbitos de su vida Él mostró humildad. Y aquí en Marcos 11:1, ya pasando al capítulo 1, vemos esto que todo el mundo conoce, que es parte precisamente de los preparativos de la pasión del Cristo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea de enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino, o sea, un burrito atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijera, ¿por qué hacen eso?, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como ahorita lo comentábamos, Él pudo haber nacido en vez de un pesebre en un pueblito tan pequeñito. Él por lo menos pudo haber nacido en la ciudad de Jerusalén o en Roma, ¿verdad?, que pues era la ciudad más importante en aquel entonces del mundo entero, del viejo mundo. Pero no, se fue al pueblo más pequeñito y a un pesebre. De la misma manera, Él pudo haber entrado a Jerusalén en un carruaje majestuoso. Él lo pudo haber hecho, pero esa no era la intención de nuestro Señor Jesús. La intención de nuestro Señor Jesús era todo el tiempo mostrar la humildad con la cual realmente tú y yo íbamos a poder ver al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clarita. La palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y como lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, sabemos perfectamente bien que solamente por gracia podemos ser salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los soberbios definitivamente no pueden entrar en el reino de los cielos.
Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre hacía un despliegue de su humildad en todo momento y en todo lugar, para que tú y yo siempre aprendiéramos de eso, amado. Estamos ahorita viendo sobre la pasión del Cristo, sobre todo lo que está aconteciendo ahorita en el mundo entero, celebrándose la Semana Santa. Pero cuando nosotros nos vamos al corazón de la Biblia, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver un Vía Crucis con la realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados. Cuando nosotros entendemos el corazón y el carácter de Cristo, nosotros venimos a humildad con Cristo, pero por el poderío que Él tiene sobre nosotros, no por compasión, amado, no por esa manera que lo hace religioso. Por eso para mí eso es una herejía, el estar haciendo un teatro donde están golpeando a un hombre que se hace pasar por Jesús y que hace una serie de desfiguros en donde la gente llora públicamente y lo hacen de una manera en donde, ay, pobrecito, pobrecito, él es el Rey de Reyes, Él es el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso. Ese es el Cristo del que estamos hablando en este momento. Ese es el Cristo, y nosotros tenemos que llevarnos siempre la imagen de nuestro Salvador como lo que Él es. Recuerden, la cruz del Calvario no fue el plan B. Eso ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, en Zacarías, ya por último, con esta cita terminamos. En Zacarías 9:9, ahí es donde se profetizó lo que acabamos ahorita de leer. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero si se dan cuenta del énfasis que hace el profeta Zacarías de lo que iba a ser nuestro rey, o sea, está hablando de un rey, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero dice, va a llegar en un pollito, humilde, porque ese es el carácter del Cristo. Un carácter humilde, porque la Biblia dice claramente que allí en la humildad, en nuestra debilidad, es donde encontraremos la verdadera fuerza, la verdadera fortaleza que Dios quiere para nosotros. Amén. La pasión de Cristo es un acontecimiento que se debe de ver con los lentes del poder de la redención, no con los sentimientos, con esa lástima religiosa con la que muchas veces la gente quiere ver este acontecimiento. El acontecimiento de la cruz es el acontecimiento más grande que ha tenido la humanidad entera. Desgraciadamente muchos no lo han querido reconocer como lo que Él es. Muchos religiosamente dicen, sí, el Señor, y viene Semana Santa, y se guarda, ¿verdad?, nada más en Semana Santa. Cuando que el Señor nos ha dado la oportunidad, y ya veremos más adelante lo que es la verdadera Pascua. Él nos ha dado la oportunidad de vivir no una Semana Santa, sino vivir una vida santa en Cristo Jesús. Esa es la intención del Señor. Ese es su propósito. No que vivamos una Semana Santa, sino que vivamos una vida santa. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar, pero me gustaría que se tomen de las manos en símbolo de lo que somos. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Un cuerpo que está atado, está entrelazado con esos lazos del amor de Dios. Un cuerpo en Cristo que lo que hace es la función de la amada del Señor Jesús. Un cuerpo siempre hará todo lo necesario para estar unido, ¿verdad? Una de las cosas más horribles que un ser humano puede vivir es la mutilación de uno de sus miembros, de un brazo, hasta de un dedo. Eso es lo más horrible que un ser humano puede vivir. Pues la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, lo más horrible que puede vivir es la mutilación de un miembro de sus cuerpos. Y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros
del cuerpo de Cristo. De hecho, les voy a pedir ahorita saliendo ahí unas hojitas donde dice el propósito de la iglesia. De ahí te vas a dar cuenta del propósito que tú tienes en esta iglesia, para que no te vengan con otros cuentos religiosos o cosas que no tienen nada que ver con el propósito de la iglesia. Aquí en esta iglesia tenemos una misión y los valores bíblicos que Dios nos ha dado para que de esa manera llevemos a cabo nuestro trabajo como lo que somos, un pueblo de Cristo. Señor, gracias te doy, Padre eterno. Gracias porque nos has dado ese privilegio de ser tu cuerpo, donde tú eres la cabeza de nosotros, Señor. Y en estos momentos tú como cabeza de nosotros estás derramando esa bendición de lo alto, Señor, en nuestras vidas. Estamos tomando la mano de nuestros hermanos y de esa misma manera queremos bendecir a la persona que está del lado derecho y del lado izquierdo de nosotros. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos su economía, bendecimos su trabajo, bendecimos todos, absolutamente todos los rubros de su vida, de mi hermano que está a mi lado. Señor, gracias porque el día de hoy nos has hablado. Hemos viajado 2000 años atrás, en donde se estaba viviendo el preámbulo de lo que se iba a llevar a cabo en aquella cruz del Calvario. Hemos estado en un viaje donde estamos viendo el preámbulo del acontecimiento más grande que ha tenido la humanidad entera, en donde viniste, Padre mío, como un cordero que no abrió su boca para decir absolutamente nada, solamente viniste por ese amor que nos tienes para rescatarnos de las garras del mal, de las garras del pecado. Por eso es que nosotros en este momento, Padre mío, oramos a ti pidiéndote que nos ayudes a dejar de pecar, Señor, porque el pecado fue lo que te llevó a esa cruz. Y si nosotros te amamos realmente como decimos que te amamos, tenemos que odiar nuestro pecado, porque ese pecado es el que nos llevó, es el que te llevó a ti, a esa cruz, porque si no hubiera existido nuestro pecado, no hubiera habido necesidad de ese sacrificio en la cruz. Señor, ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, Señor, a poder caminar limpiamente. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, a tener ese denuedo para predicar tu evangelio, porque también es una de las manifestaciones más poderosas del amor de tus hijos, cuando pregonamos a Cristo Jesús, cuando pregonamos tu evangelio, cuando invitamos a las personas a que se reúnan a la iglesia, a congregarnos contigo para alabarte y para glorificarte. Ayúdanos, Dios, a caminar en santidad. Ayúdanos, Dios, a entender que tú debes de ser lo primero en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a comprometernos contigo y con tu iglesia, que es tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que derrames tu bendición. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que nos vayas encaminando, Padre mío, a ese lugar en el cual tú quieres que nosotros estemos. No el lugar que nosotros hemos estado buscando, sino el lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Bendícenos, Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús.